Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo ciclo de Aprendiendo Juntos de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Como saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales a nivel de Facebook, Instagram, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. También queremos decirles que próximamente, en el mes de noviembre, vamos a desarrollar el curso de espectroscopía de cerebro y que este segundo ciclo todavía le faltan 5 conferencias más, que va a terminar el 3 de noviembre. La próxima clase va a ser el sábado 10 a las 19 horas como siempre. Hoy tenemos al licenciado Federico Furtado de Montevideo, Uruguay, quien nos va a hablar de herramientas de cuantificación de hierro y grasa hepática por resonancia. Federico, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo están? Bien, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte para la grabación. Bien, ¿ahí se escucha mejor? Ahí está mejor y bueno, te dejo para que comiences tu clase y te presentes. Hola, bueno, muchas gracias, Carlos, nuevamente. Bueno, es un agrado para mí volver a estar con ustedes en una instancia más de capacitación, avalado por Solarem. Para quienes no me conocen, bueno, ya saben mi nombre, Federico Furtado. Soy el vicepresidente de la Asociación de Técnicos Radiólogos del Uruguay, ATRI, que es una asociación que nuclea a nuestra profesión, y esta asociación tiene un vínculo, fue la primera asociación que tuvo un vínculo con Solarem, generando convenios para estas instancias de capacitación que obviamente nos ayudan a fortalecer la profesión. Bueno, muy bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre herramientas de cuantificación de hierro y grasa hepática por resonancia magnética. Bueno, el principio de esta técnica primero, como concepto, debemos abordarla como una técnica que se evalúa conjuntamente la detección de hierro y de grasa hepática, y no se evalúa una separada de la otra. La concentración de hierro hepático la podemos evidenciar o medir a través del análisis de los tiempos T2 estrella, o sea, de la caída de la señal T2 estrella a través de una técnica que es recientemente aplicada, que se llama relaxometría, o simplemente midiendo la relación de intensidad de señal entre el hígado y la relación de los músculos paravertebrales, que ese es el método SIR, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que es la relación de señal e intensidad.
La grasa, para evaluar la grasa, hoy día tenemos técnicas un poquito más avanzadas, que son multieco, que podemos obtener lo que se llaman mapas de fracción de grasa, o sea, imágenes que nos evidencian solamente la grasa. Voy a checar esto acá que me está molestando. Disculpen, ahora sí. También con las clásicas secuencias dentro y fuera de fase o in-out phase, podemos evaluar la presencia de grasa hepática en un estudio, por ejemplo, de abdomen simple. ¿Sí? Pero lo que decía al comienzo es que es importante abordar esta patología de forma conjunta, porque una puede llevar error sobre la otra. El estudio para hemocromatosis en principio es un estudio complementario al estudio de abdomen superior, el estudio de rutina. Los primeros métodos que se desarrollaron fueron por el francés Yves Gandon, de la Universidad de Rennes. Como les decía, puede ser un complemento, o también puede ser simplemente un estudio específico para cuantificar hierro. ¿Sí? El estudio en sí, cuando hablamos de cuantificación, no requiere de ningún medio de contraste endovenoso, simplemente un ayuno de 4 horas para no tener la cámara gástrica llena con comida o líquidos. ¿Sí? Se utiliza solamente la bobina incorporada al equipo, o sea, la body coil, que es una bobina emisora receptora. ¿Sí? Y la vedette de esta técnica, o el elemento clave, es el tiempo de eco, como vamos a ir viendo más adelante. La presencia de agentes gadolinios para el desarrollo de esta técnica va a influir sobre el tiempo de relajación de R2T2 estrellas. Por lo tanto, no es conveniente realizarlos una vez que ya se administró contraste, si estamos hablando en un contexto de un estudio de un abdomen de rutina cuando lleva contraste endovenoso. No se pueden utilizar filtros de corrección de intensidad ni algoritmos de normalización de la señal. Y esto es muy frecuente cuando se utilizan bobinas de superficie. Ni siquiera, tampoco, aunque tengamos las licencias compradas para desarrollar esta técnica, en las diferentes marcas, yo trabajo en particular en Siemens y en General Electric, no es conveniente adquirir las imágenes con filtros de corrección, como puede ser en General Electric el SKIC o el Pure, o en Siemens es la normalización, se les llama así. Nosotros cuando desarrollamos esta técnica, tratamos de descubrir el hígado en su totalidad. También se puede hacer con mucho menos cortes, y simplemente porque después vamos a utilizar una sola imagen representativa para poder evaluar esta cuantificación. Donde lo importante es que tenemos que tener en una sola imagen el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y yo diría también que el vaso, aunque no es tan prescindible, pero también el vaso estaría bueno que esté abarcado. Bueno, las técnicas de cuantificación de hierro, aquí tenemos un esquema de la Iron Health Alliance, donde en este esquema se presenta muy bien las diferentes técnicas que tenemos para el desarrollo para desarrollar la cuantificación de hierro. El método más tradicional, el más antiguo, desarrollado por Gandon, es el método SIR, que se basa, como decíamos, en la relación de intensidad entre el hígado y los músculos paravertebrales. Se puede desarrollar, son adquisiciones muy simples, no tienen
gran dificultad. Se pueden hacer los cálculos en línea, llenando unas tablas en línea, poniendo los datos de los ROI. Es una adquisición bastante sencilla, un estudio de este tipo dura unos 15 minutos aproximadamente. Y luego tenemos los nuevos métodos que son por relaxometría, que se basan en R2 T2 estrellas, o sea, método de gradiente, y el FerriScan, que es ya un método que lo utilizan algunos centros que están certificados para poder utilizarlo. Este ya es algo un poco más limitado el acceso para poder realizarlo, ¿sí? Pero se posiciona como el gold estándar para el desarrollo de esta técnica. El FerriScan es un método que está aprobado por la FDA desde 2005, que ha tenido otros reconocimientos. Aquí les dejo algo de información. Pueden ingresar a la página por internet, ahí tienen muchísima información sobre cómo ellos trabajan la cuantificación del hierro. Incluso hablan de sustituir la biopsia hepática por solamente esta técnica. Este es el mapa mundi en donde se distribuyen los centros que tienen aprobados la utilización del FerriScan. Acá en Centro y Sudamérica vemos que no hay ninguno. Por lo tanto, nosotros aquí desarrollamos, al menos nosotros donde trabajo, las técnicas por relaxometría, ahora que tenemos esa posibilidad, y por el nuevo método de la Universidad de Rennes, que he desarrollado, donde es un software que es bastante completo, donde puede combinar ambas técnicas, las técnicas de relación de señal y las técnicas de relaxometría en simultáneo. Utiliza varios algoritmos de diferentes matemáticos, donde utiliza el algoritmo más óptimo para la calidad del estudio adquirido. Bueno, la concentración de hierro hepático, el LIC, por Liver Iron Concentration, se ha determinado durante mucho tiempo por la biopsia, ¿sí? Y es, digamos, la que tiene, a veces la verdad, lo que tiene la biopsia es que se limita a una zona específica del hígado, y la técnica por resonancia, al tener un plano transversal de todo, o sea, puede explicar todo el hígado y poder, a través de herramientas específicas del software, poder mapear áreas más extensas, está permitiendo tener un diagnóstico bastante bueno con respecto al resultado esperado por la biopsia. ¿Sí? Y cuando se obtiene una biopsia, el resultado que se obtiene es en miligramos por gramo de peso de hígado seco, ¿sí? Con un valor normal máximo de hasta 2 miligramos por gramo, es decir, el micromol, un valor normal máximo de 36 micromoles por gramo. Y estas son las unidades que vamos a estar trabajando cuando hablamos de cuantificación de hierro hepático: miligramos por gramo y micromoles por gramo. Todo depende de los profesionales que van a recibir la muestra, en qué valor lo van a recibir. ¿Sí? La relación entre ellos es de 1 a 18 entre miligramos y micromol. ¿Sí? Esta relación la vamos a utilizar más adelante para cuando hagamos un cálculo de cuantificación. Las enfermedades de depósito de hierro representan una categoría principal de las anomalías difusas de la señal de resonancia magnética en el hígado, y consisten en dos enfermedades, básicamente, ¿sí? Una es la hemocromatosis primaria y la otra es la hemosiderosis. La primaria afecta
a la absorción del hierro en el tracto gastrointestinal, lo cual va a resultar en un depósito parenquimatoso en el hígado de hierro. Y la hemosiderosis, o hemocromatosis secundaria, esa sobrecarga de hierro en el sistema retículo endotelial, habitualmente a partir de transfusiones sanguíneas. Esto se ve mucho en aquellos pacientes que son a veces oncológicos, con muchos tratamientos, podemos ver este tipo de escenario. Y su representación en la resonancia, en las imágenes fuera de fase y en fase, es como se demuestra aquí en el slide. Fuera de fase se ven prácticamente iguales, pero dentro de fase los órganos que comprometen más en la hemocromatosis es el hígado y el páncreas, y en la hemosiderosis el hígado y el vaso. La resonancia, como ya sabemos, es una técnica excelente para caracterizar los tejidos, ¿sí? El hierro dentro de los tejidos actúa como una sustancia paramagnética y se vuelve súper paramagnética al haber mucha concentración, o sea, hay una fuerte disminución de los tiempos T2, o sea, hay una caída de la señal. Esta caída de la señal es proporcional a la importancia de la sobrecarga de hierro, ¿sí? O sea, y es lo positivo de esto, que es una valoración no invasiva. Ya en un estudio de abdomen normal, o sea que nos podemos realizar todos los días, al hacer esta secuencia, que es un coronal single shot o haste, depende de la marca comercial, vemos la primera imagen, es bien diferente de la del medio y bien diferente de la que está al lado. Un hígado normal representa una señal así, un hígado con depósito de hierro, o sea, el hierro, sustancia paramagnética, hace que la señal, o sea, tiendo a ver imágenes más tendientes al negro, lo voy a ver así. Y este es un hígado graso, o sea, la grasa da mayor señal, y por lo tanto voy a tener una representación de este tipo. ¿Sí? Quiero sacar esto. Perdón que se me pone un cartelito acá, que no lo quiero tener ahora. La presencia de aumento de hierro va a causar una hiposeñal en secuencias T2. Existe una correlación entre la intensidad de señal y el grado de concentración de hierro. ¿Sí? ¿Sí? Señal normal y señales patológicas. ¿Sí? Para detectar esta caída, las secuencias ecodegradientes nos van a ayudar muchísimo. Las secuencias ecodegradientes in y out phase, vamos por algo bien clásico que lo realizamos en cualquier estudio de abdomen. ¿Sí? Debido a que el agua y los protones de grasa tienen frecuencias de resonancia ligeramente diferentes, los spin entran y salen de fase entre sí. Y eso lo hacen en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, en un ciclo, por momentos tenemos el agua y la grasa en fase. Al cabo, por ejemplo, si partimos desde aquí de cero, al cabo de un tiempo, van a estar desfasados, pero no en fase opuesta todavía, al cabo de exactamente para 1.5 de 2.2 milisegundos, lo vamos a tener en fase totalmente opuesta, este es el out phase, y luego van a volver a estar en fase a los 4.4 milisegundos. Y esto es muy útil, por ejemplo, en un estudio de rutina, por ejemplo, para valorar los adenomas suprarrenales, que son muy ricos en grasa, en lípidos. Entonces, cuando están en fase, o sea, se asumen las dos señales, agua y grasa, vamos a tener lo que nuestro adenoma brilla. Y cuando lo vemos en fase opuesta, o sea, no leemos la grasa, lo vamos a ver negro, por lo tanto, esto es patognomónico de un adenoma suprarrenal. Lo mismo, si hacemos el mismo ejercicio para el hígado, es aplicar el mismo concepto. En un hígado
donde lo vemos una señal un poco elevada, una señal grasa, en secuencias in-phase, y lo vemos en fase opuesta, negro al hígado, hay una caída de la señal, estamos en presencia de un hígado esteatóxico. En fase es la resultante de la sumatoria de la señal grasa y agua, ¿sí?, en el tejido hepático, y y fuera de fase es la resultante de la resta de ambas señales. Ahora vamos a ir avanzando hacia un escenario de hemocromatosis. Si en las señales que están juntas ya tenemos una caída, o sea, tenemos muy poca señal en el hígado, ¿sí? Ya estamos hablando de que hay sustancias eh, superparamagnéticas, como por ejemplo pueden ser el hierro, y fuera de fase no hay o sea, no es que no haya, no puede caer más, porque hay hierro. Estamos en presencia de un hígado habitualmente se le asigna, o el escenario clínico de hemocromatosis. ¿Sí? Pueden haber depósitos de otros minerales y no solamente de hierro. ¿Sí? Pero lo interesante de esto es que a medida que nosotros empezamos a aumentar nuestro tiempo de eco, la señal va a ir cada vez decreciendo más. Por lo tanto, las secuencias ecogradientes con mayor tiempo de eco van a ser más sensibles a la presencia de hierro. Y si la intensidad de la señal hepática en fase es significativamente menor que la de fuera de fase, estamos en presencia de un artefacto de susceptibilidad magnética, el cual casi siempre se le atribuye al hierro. La visualización del hierro es un reflejo de la fuerte susceptibilidad en comparación con el tejido circundante, lo que distorsiona localmente el campo magnético, resultando en una pérdida de señal. O sea, vamos a verlo negro. ¿Sí? La dificultad surge, y por esto es que hay que estudiarlos de forma conjunta, cuando la grasa también, o sea, hay presencia de grasa y también hay disminución de la señal en fuera de fase. Para la cuantificación de la grasa, que es una enfermedad, la estatosis es una enfermedad frecuente causada por varias entidades patológicas, podemos utilizar estas mismas secuencias que acabamos de ver, pero ya en un grado un poco más avanzado. Hoy día existen secuencias Dixon 3D con un software que ya nos permite ir diciendo, bueno, en un estudio de volumen de rutina, aplicamos el postproceso que en Siemens se llama iDixon, ya nos puede sugerir si el paciente tiene un hígado normal, tiene un hígado esteatóxico o tiene un hígado que amerita un estudio de hierro. La enfermedad del hígado graso se subdivide en dos categorías básicas. Una es la esteatosis sola y la otra es la esteatosis con actividad necroinflamatoria, ¿sí? Que es la hepatoestatitis, que abarca la esteatohepatitis alcohólica y la no alcohólica, son las NASH. Los tratamientos requieren una valoración exacta del contenido lipídico, por eso es muy importante poder cuantificarlo. Y la biopsia hepática sigue siendo todavía como el estándar, el gold estándar, pero hoy día, con las nuevas secuencias que han aparecido, como los mapas de fracción de grasa, y los cálculos en int y outphase con este software que les hablaba recién, están teniendo resultados muy, muy buenos.
teniendo en cuenta que es un método no invasivo y que las secuencias se pueden adquirir en apneas relativamente tolerables por la mayoría de las personas, el outphase es una técnica robusta que aparte la aplicamos en un estudio de rutina normal, ¿ya? Y hoy día tenemos estas otras técnicas que son mapas de fracción de grasa, donde es muy sencilla la interpretación, realmente es muy sencilla, donde se colocan ROIs dentro del parénquima hepático que se quiere medir y se lo compara esa ROI con la grasa macroscópica. La grasa macroscópica habitualmente anda en una señal de un entorno de mayor al 90%, 92, 93, 95%, y el hígado, para que sea normal, tiene que ser menor a 6. Y simplemente es relacionar esos dos datos. El ROI azul, por ejemplo, en este caso, que está en el hígado, que me mide 31, bueno, ese 31 equivale al 31% de grasa en ese hígado, que es el promedio de ese ROI. Y el ROI amarillo, que es el testigo, digamos, que es lo que nosotros comparamos, que siempre anda por arriba de los 90, del 90%. A medida que aumenta el valor dentro del ROI en el hígado, obviamente la enfermedad es más comprometida. Con el IDLQ, que es de General Electric, que es lo que he trabajado, como les decía, es muy sencillo, lo podemos hacer así con ROIs, o también podemos dibujar a mano alzada un ROI más grande, tratando de evitar los vasos, y poder medir ese ROI y compararlo con el de la grasa, eh, eh, la grasa del panículo adiposo. LIDIQ a su vez nos da un mapa R2 estrella para hemocromatosis leves o moderadas es bastante bueno el resultado que da, pero ya para hemocromatosis media alta o severas, ahí hay que hacer otra técnica que es diferente, que se basa en la relaxometría. Los métodos de cuantificación de hierro, bueno, vamos a empezar por lo básico, que esto lo podemos desarrollar en cualquier equipo, y tenemos acceso libre desde cualquier lugar para poder llegar a un cálculo preciso. ¿Sí? Nos basamos en la técnica SIR, que ya la nombramos antes, que es la tasa de intensidad de señal entre el hígado y los músculos paravertebrales. Y un poquito más avanzada, pues vamos a ver los métodos de relaxometría. En la Universidad de Rennes, antes, en el comienzo, le estoy hablando por ahí del año 2010, 2011, nosotros hacíamos los cálculos, o sea, adquiríamos las secuencias, ahora vamos a ver el protocolo, como lo hacíamos, y luego se medían los ROI en diferentes lugares, en el hígado, en los músculos paravertebrales, y esos datos los poníamos en una tablita. Ese cálculo así ya no existe más. No está más, y la misma Universidad de Rennes, que ahora desarrolló una aplicación que está en línea, no la aconseja que se haga. Hoy día, la evolución de ese método es la aplicación MR Quant IF. IF es porque es Iron and Fat, ¿sí? Hierro y grasa. Otros métodos que también es muy utilizado acá, en nuestro medio al menos, son los de sedia, que yo le veo algunas contras que ahora después lo vamos a ver más adelante. Bueno, así lo hacíamos antes. Nosotros teníamos que adquirir un protocolo con estos parámetros, adquirir 5 secuencias, todas ecos de gradiente, sin la bobina de superficie, solamente con la bobina de cuerpo del magneto, la body coil, ¿sí?
y adquiríamos en T1, en DP, con ponderaciones en T1, en DP, en T2, en un T2 un poco más pesado, y en un T2 más pesado aún. ¿Sí? Luego se medían los diferentes ROI en diferentes lugares, así como lo ven acá, ¿sí? En el hígado y en los músculos paravertebrales, y esos datos se iban llenando en esta tablita, y a lo último se correlacionaban estos datos. ¿Sí? Este método se propuso inicialmente, era fácil implementación, sin restricciones técnicas, compara la intensidad entre un estándar de referencia, que son los músculos paraespinales, y la intensidad de señal del hígado. Utiliza la antena, el cuerpo integrada al equipo, y sin intervención de otro tipo de antenas. Y eso era muy importante porque en los comienzos se olvidaban y ya al paciente le ponían la bobina de body o la tenían enchufada y no la desactivaban y se adquiría así. Obviamente que las imágenes no eran imágenes muy bonitas, pero realmente no se necesita resolución espacial, no se necesita una imagen bonita, con matrices bien bajas, y una imagen que se pueda identificar bien la anatomía, es suficiente. En el método SIR, un paciente sin sobrecarga de hierro, ¿sí? Las señales se verían de esta manera. La señal hepática es mayor que la del músculo. Para una sobrecarga moderada, la señal del hígado es cercana a la del músculo en los tiempos de eco más cortos, ¿sí? Y cae rápidamente por debajo de la del músculo en los tiempos de eco más largos. Y para la sobrecarga de hierro significativa, se evidencia que la señal hepática ya de entrada es más baja que la del músculo en los tiempos de eco más cortos, y se colapsa rápidamente, o sea, decae, se va al negro rápidamente en los tiempos de eco intermedios y largos. De esta forma, ¿sí? Aquí es una correlación de diferentes escenarios, donde vemos en A, B y C, con diferentes tiempos de ecos. Estos son los tiempos de eco más bajos, y a medida que nos vamos hacia la derecha van aumentando los tiempos de eco. Entonces, cuando lo vemos así, más tendiendo al gris claro, tiende más a la normalidad. Ahora, si todo lo contrario, cuando ya empezamos, ya medio un gris más oscuro, y vamos hacia la derecha y ya queda negro, bueno, ahí ya estamos por lo menos pensando en la presencia de hierro. Eso de una forma cualitativa, ¿no? Observándolo a simple vista. Esto se cuantifica. Entonces, a menor señal, es ese concepto, a menor señal del hígado, mayor depósito de hierro. Y en la evolución de esto, porque es importante, yo he estado leyendo bastante de este tema, y hay muchos matemáticos, físicos que han abordado este tema y han hecho sus propias fórmulas, sus propios cálculos, sus propias experiencias. Y esta es una más de ellas, donde está Ross, con Ernst, que Ernst ha trabajado mucho con Gandón, y ellos, claro, los primeros, hasta ahora no habíamos hablado habíamos hablado de secuencias de corradientes todas en fase. Entonces, eso que hacía, sobreestimaba mucho los cálculos, porque no contemplaba en ningún momento la grasa, como lo vimos al comienzo, que las secuencias in-out, nosotros podemos evidenciar grasa hepática. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron y le agregaron un primer eco fuera de fase, simplemente para cuantificar la grasa. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pudieron estimar, a ver, si la caída de señal del examen era solamente
correspondía al componente hierro y aparte también al de la estatosis hepática. ¿Sí? Y como les decía, hubieron varios científicos, matemáticos, físicos que han abordado este tema. La mayoría de ellos, para el método SIR, consecuencias monoeco, o sea, que cada se hace una secuencia y luego se realiza otro con otros parámetros, luego se realiza otro con otros parámetros, luego se realiza así. Por ejemplo, en el primer esquema hacíamos 5 veces las adquisiciones, y a veces con concatenaciones, porque para mantener esos parámetros teníamos que concatenar la adquisición, o sea, dividir la adquisición en apneas. Y recién a partir del año 2017 se empezaron a ver algunos datos o resultados en 3 teslas. La mayoría de la información que he recabado al menos es en 1.5 teslas. Y tenían una muy buena correlación ellos entre lo que se cuantificaba en el estudio de resonancia y lo que daba la biopsia. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, se hacía el estudio de resonancia magnética y luego se hacía un seguimiento en la biopsia y se determinaba cuántos miligramos por gramo se había detectado hierro en la biopsia, y se fue generando una especie de tablita de, a ver, estos miligramos, cuántos hercios corresponden en nuestro ROI en la imagen. Y así se fue llenando esa base de datos con muchísimos pacientes y con diferentes escenarios de compromiso de hemocromatosis y estatosis. El otro sistema, que es el SEDIA, que es de la OSATEC, SEDIA es la Sociedad Española de Diagnóstico de Imagen del Abdomen. ¿Sí? Ellos ya habían validado el método en el año 2004, pero solamente para 1.5 Tesla. ¿Sí? Que parecía ser una técnica muy confiable, se puede ejecutar en cualquier equipo 1.5, lo mismo que la Universidad de Rennes, sin antena de superficie, solamente la body coil, ¿sí? Y es el único método que ofrece un fantoma para poder calibrar el equipo, ¿sí? Y con eso ellos aseguran resultados certificados. Al menos en nuestro país no hay ningún centro que esté certificado por el CEDIA, pero si alguien lo quiere hacer, se comunican a este mail con Alustiza, que es otro de los matemáticos que ha trabajado muchísimo en este terreno, y se puede incurrir en esa certificación. Fue probado en Bélgica, en diferentes países, como lo ven ahí, y este método ha demostrado ser más preciso que el de Rennes, pero el viejo, el de la tablita que teníamos que llenar de forma manual. ¿Sí? Esta es un poco la correlación que daba, y a medida que aumentaba el depósito de hierro, se volvía menos inespecífico. Ya a partir de los 200 micromoles, ya la curva tendía a horizontalizarse, ya no era tan específica. ¿Sí? Y estos son los parámetros del CEDIA para el desarrollo de la técnica. Utiliza solamente 2 secuencias, o sea que es más rápido que el de Rennes viejo, donde lo único que cambia es el tiempo de eco. ¿Sí? Uno de 4 y otro de 14 milisegundos, con un ángulo de excitación de 20 y el tiempo de repetición de 120. En DP y en T2. Se puede hacer un dual eco, porque estos tiempos tisulares lo permiten. Aquí hay una reseña de cuáles son los requisitos o los parámetros técnicos para desarrollarlo. ¿Sí? Y bueno, y si después se hace lo mismo que en la Universidad de Rennes, se llena la tablita
y después se calcula y se ve cuánto, qué sobrecarga de hierro hay. En este caso, no contempla el depósito de grasa. La concentración de hierro es medida, bueno, es lo que dice en la página, ¿no? Que la concentración es equivalente a lo que da la biopsia. Y esto es un poco lo que le decía hoy, por eso lo subrayé, que dependiendo de quiénes van a recibir los resultados, los internistas lo prefieren en micromol y los hematólogos en miligramo por gramo. Entonces es bueno poder calcularlo o saber, al menos calcularlo en las dos unidades para poder brindar la información. Ya falta poco. Relaxometría. Relaxometría T2. Se basa en la caída de la señal en los tejidos, ¿sí? La relaxometría lo que tiene que ya pasamos de ser de monoeco, o sea, hacer una secuencia y la otra parte, bueno, hacer una sola adquisición multieco. Hoy día todos los paquetes de venta de los equipos ya vienen con esta aplicación para poder cuantificar hierro y grasa de forma conjunta. En sí se llama StarMap y a través de la aplicación ReadyView se puede ejecutar la StarMap y es muy sencillo de realizarlo. En Siemens se llama LiverLab. La particularidad que tiene LiverLab que tiene que estar enganchado con el DOT de abdomen, si no las aplicaciones no funcionan. O sea, podemos hacer la adquisición, pero no vamos a poder hacer el postproceso. Y en Philips, en Philips se llama M. Dixon Quant. ¿Sí? Y todos se basan en secuencias multi-eco. Ahora, la Universidad de Rennes, que es un sitio web, un aplicativo, perdón, en línea, que es gratuito, hoy día también, que para mí lo que hace es redoblar la apuesta, porque a mí eso me gustó mucho, porque aparte de aceptar el CIR, que era lo que hacía antes, ahora acepta también relaxometría. ¿Por qué hacer relaxometría o método CIR? Bueno, acá en la teoría, en la relaxometría, el T2 estrella estimado a partir de una secuencia multi-eco en apnea única es mejor método para adquirir, para poder cuantificar el hierro. Por varias cosas. Por el paciente va a ser una única apnea y listo, porque cuando tenemos las licencias, podemos realizarlo con las bobinas de superficie que estamos habituados a trabajar, que lo hacemos en un tubo de abdomen normal, podemos seguir y no estar preocupándonos por eso. Lo único que sí es preocuparnos de no tener filtros de corrección de señal, porque en una misma secuencia podemos unir secuencias dentro y fuera de fase, y entonces de ese modo podemos contemplar la sobrecarga de grasa hepática que puede tener ese hígado, y poder cuantificar mejor. Las secuencias ecogradientes habitualmente son de entre 8 y 10 ecos, pueden tener más, ¿sí? Pero es lo habitual, entre 8 y 10 ecos. Solo debe seleccionarse la antena del cuerpo cuando vamos a utilizar la plataforma de Rennes, ¿sí? Ahora, si tenemos la licencia, podemos seguir trabajando con las bobinas de superficie, ¿sí? Y bueno, y como les decía, hubieron varios matemáticos. Tenemos a Garbowski, por ejemplo, que
el algoritmo que hoy día trabaja Liverlab de Siemens. Tenemos a Good, que hoy día es el que trabaja General Electric, ¿sí? Y cada uno de ellos nos va a dar una correlación, y esto es importantísimo, un factor de cálculo para R2, que lo vamos a utilizar ahora a continuación, ¿sí? Aquí es evidente, en la interpretación visual, poder ya uno decir, bueno, ¿tiene o no tiene sobrecarga? Esto es una interpretación cualitativa, es decir, este I/O evidentemente no tiene sobrecarga, ¿sí? Porque la caída de la señal a medida que aumentan los ecos no es pronunciada. Sin embargo, aquí estamos hablando de una sobrecarga quizás moderada, porque la curva tiene una pancita, sobre todo en los tiempos de ecos medios y altos. Si ya tuviéramos una línea, una curva más pronunciada, ya estaríamos hablando de una sobrecarga más avanzada. Esta es la correlación de los estudios con las biopsias de Good, que es la fórmula que utiliza General Electric. Bueno, esto parece un poco desordenado, pero tiene un orden. Aquí tenemos un estudio donde se realizaron secuencias de relaxometría, mapa R2 estrella, para un hígado por cuantificación de hierro, donde se le trazó, la imagen de aquí abajo es el mapa de R2, ¿sí? de T2, perdón. El mapa T2 es el mapa resultante de la fusión. En este caso esta secuencia tuvo 8 ecos, no sé si llega a ver, acá estamos viendo el segundo eco de 8, ¿sí? Eh, esta imagen sí, es el resultante, es un mapa de la adquisición esta que tiene 8 ecos, lo dije bien, y aquí abajo ya automáticamente nos entrega un mapa en R2 estrella, que es en hercios, y un mapa en T2 estrella, que es en milisegundos. ¿Sí? Son representaciones diferentes, pero contienen la misma información. Bueno, lo importante de esto es que nosotros podemos, a través de un ROI, por ejemplo, a mano alzada, ¿sí? Para abarcar una superficie mayor del hígado, seleccionarlo y fijarnos en esta media que nos da de 120. ¿120 qué corresponde? Corresponde a los hercios. Y tenemos esta relación que está dada, que R2, que está en hercios, es inverso al 1 sobre T2 estrella, que es en milisegundos. ¿Sí? Entonces, como estoy utilizando la plataforma de General Electric en este caso, voy a utilizar el factor que le dijimos hoy, perdón, el factor de cálculo para R2, porque estoy hablando de la plataforma de General Electric, entonces tengo que utilizar la de Good, ¿sí? La naranja. ¿Sí? Y otro factor es de 0.0254 para R2, ¿sí? Con una desviación de 0.202. Entonces, esta área nos dio 120 para R2 hercios por nuestro factor. ¿tá? Esto nos va a dar 3,048 más la desviación, nos va a estar dando 3,25. Y esta es la unidad en miligramos por gramo. Ese es el depósito de hierro equivalente a que se manifiesta en el ROI que marcamos. ¿sí? Ahora, esto para pasarlo a micromoles, sabemos que había una relación de 1 a 18, ¿sí? Entre miligramo y micromol. Por lo tanto, si a 1 lo dividimos 18 veces nos va a dar 0.05555, acá se sintetizó en 0.05558 miligramos por gramo. Hacemos una regla de 3 y lo podemos convertir en micromol por gramo. Ahora, ¿cómo seguimos la interpretación de esto? De la siguiente forma, tenemos tablas, que eso ya, hay muchísimos artículos sobre esto,
y para cada marca hay valores ligeramente diferentes, pero en términos generales, todos van a caer entre una categorización entre normal, leve, moderado y severa. ¿Sí? Entonces, 58 con 243 micromol por gramo, vamos a nuestra tabla, nos cae en un nivel de moderado, ¿sí? Tanto para lo que sería el cálculo de Rennes, si yo hubiese utilizado la plataforma de Rennes, como para el cálculo basado en los resultados de Good, que es de General Electric, también nos cae dentro de la misma escala. En los protocolos en línea de la Universidad de Rennes, hay una serie de parámetros guía que se pueden seguir para el desarrollo de la técnica, ¿sí? Y también, y esto está muy bueno, que yo puedo bajarme los protocolos, ya con los parámetros establecidos, para simplemente cargarlos a mi equipo y ejecutarlos, ¿sí? Yo ya lo he hecho con el Amira, lo he hecho con el General Electric, con el 450, y funcionan bárbaro. La verdad que funcionan bárbaro. Estas son interfaces de la plataforma, ¿sí? Donde nosotros podemos cargar nuestro estudio. El estudio, cuando abrimos la plataforma, ahora si me da el tiempo lo podemos hacer, pero funciona como un PAX. Nosotros podemos importar los estudios, ya sea desde un nodo externo, porque lo podemos configurar para un PAX de una institución, como también puedo traerlo de mi carpeta personal de mi computadora. Una vez que seleccionamos las secuencias que vamos a analizar, como verán, el equipo puede reconocer varios parámetros de la adquisición, ¿sí? Incluso a veces puede reconocer si fue hecho con bobina de superficie o no, y si la secuencia es apta o no para ser analizada, ¿sí? El siguiente paso ya nos va guiando, por ejemplo, este equipo fue hecho en un magnetor Sensa de Siemens, nos va guiando a decir, bueno, el ROI 1, o sea, vamos a ver esto sin nada, y después nos va a ir pidiendo que coloquemos los ROI donde nos va diciendo, en el hígado, en el músculo, en el vaso. Por eso hoy le decía al comienzo que el vaso está bueno que lo podamos ver, y un ROI fuera de la anatomía en el ruido para que lo utiliza para poder hacer todo el cálculo, ¿sí? Y luego de eso nos va a dar en la parte de resultados y texto los diferentes tipos de algoritmos que se utilizaron y la unidad. Podemos decirle que nos dé el micromol por gramo o que nos dé en miligramos por gramo, diferentes algoritmos para T2, para los diferentes también ecuaciones para el método CIR o para el método de relaxometría, que es el T2 estrella, y acá ya nos da un resultado del cálculo estimado. Ahora, como verán también, aquí, como no está avalado por la FDA todavía, no sé si lo estará en algún tiempo, no es un método avalado, o sea, le tienen que poner esta lectura porque no es avalado, no está certificado, ¿sí? Pero cuando nosotros conectamos nuestro MR Quant a nuestro PAX,
nosotros podemos ser parte de esa investigación y enviar esa información para que estos algoritmos que se van actualizando, se van retroalimentando, se pueden ir mejorando. ¿Mm? Bueno, si me permiten, voy a hacer una pequeña pruebita con este software ahora en línea. Voy a ver si puedo cambiar aquí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, traje, estos son pacientes que ya están precargados, que vienen de modelo de la aplicación. Voy a agarrar esta secuencia, por ejemplo, multieco, que se hace en una sola adquisición. Voy a obtener, acá tengo la preselección de todos los ecos que estén en esta misma localización. Aquí los tengo, aquí en esta barrita, lo tengo seleccionados, son todos de la locación de 72.6 milímetros, y le voy a hacer proceder. Al proceder, él me va a ir diciendo lo que tengo que hacer. Simplemente, una cosa importante, me está olvidando. Hoy dijimos que a 2.2 milisegundos nos encontrábamos fuera de fase, en 1.5, y aquí ya estamos hablando de un 3, esto es un 3 Tesla, por lo tanto, fuera de fase a 1.23. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo, ok, vamos a poner nuestro ROI en el hígado, ¿sí? Luego me dice aquí en el músculo, ¿sí? Músculo, vamos a ponerlo acá en el músculo. Ahora en el vaso, next click en el vaso, perfecto. Y automáticamente se transforma la ventana así para evidenciar el ruido de fondo de la imagen, para poder hacer los cálculos. Al cliquearlo, ya automáticamente me muestra una curva, que si pueden ver, en el azul, la curva más arriba es la del vaso, ¿sí? Una caída de 18.8 milisegundos, ¿sí? Esta más finita aquí es la del músculo, son caídas que no son muy pronunciadas, simplemente a medida que va aumentando el tiempo de eco van cayendo, y eso es lo esperado, es lo normal, pero el tema, por ejemplo, es esta caída que es un poquito más acentuada que el resto. Si nosotros no tuviéramos depósito, se asemejaría a la caída de las otras dos líneas. ¿Sí? Para hacer este cálculo, él utilizó este algoritmo para T2 estrella óptimo. Puede ser básico o multipico. ¿Mm? Para el método, para la relaxometría, él cruza muchos algoritmos en simultáneo y ve cuál es lo mejor para este examen. Utilizó el estándar, no utilizó la ecuación de Gandor. ¿Sí? Perdón, utilizó el estándar. Y para el método SIR utilizó Gandor, y no utilizó otro método porque puede haber utilizado el de Lusticia. ¿Sí? Entonces, la selección utilizó el T2 y o sea, relaxometría y SIR para hacer este cálculo. ¿Sí? Aquí me dice los resultados, me dice que el LIC, ¿sí? O la concentración de hierro es de 45 micromol, ahí hemos hablado que lo normal era 32, o sea que está por arriba. La densidad protónica de fracción de grasa es del 13%, quiere decir que está por encima, también, o sea, hay un poquito de grasa, recordemos que 6 era eh, lo máximo para, después de ahí ya sería algo patológico, ¿sí? En el vaso, que nunca hablamos hasta ahora del vaso, pero también ahora lo voy a explicar en el reporte, no hay mucha evidencia de estudios sobre el vaso, dio esta concentración de 9 microgramos por gramo. ¿Podemos cambiarlo a miligramos por gramo? Sí.
también, y ahí lo va a cambiar. Ya lo cambió, los datos aquí pasaron a 2.5, a 13 y a 0.5. ¿Sí? El reporte, ¿sí?, ya nos dice que se utilizó un sistema Siemens, Berry de 3 Tesla, el análisis del hígado, el análisis esplénico y la conclusión. Sobrecarga ligera, hepática de hierro, poco significativa, estatosis, porque estamos un poquito arriba de lo normal, y ausencia de sobrecarga esplénica de hierro. ¿Sí? Acá nos dice que, sin embargo, ninguna correlación en la literatura ha podido validar la concentración cuando se refiere al hierro depositado en el vaso. ¿Sí? Aquí tenemos configuraciones para abordar, diferentes protocolos, diferentes configuraciones. Bueno, y acá donde explica que esto no es para uso, o sea que no tiene certificación. ¿Sí? Y diferentes lenguajes también podemos, agregar ROI, por ejemplo, el estudio de talasemia, que es el depósito en el corazón. La verdad que es una plataforma que me es bastante simpática para trabajar. Obviamente, lo que he hecho yo es adquirirlo, por ejemplo, en General Electric, hago todo el protocolo, adquiero los datos cuantitativos y vengo a esta plataforma y los corroboro y voy validando esa información para ver si los métodos son confiables. Muy bien. Bueno, y como les decía, si uno quiere, por ejemplo, voy a ingresar aquí, no sé si tendría que ir a buscar bueno, puedo ingresar a mi computadora y buscar pacientes que tenga acá. Ahora sería medio tedioso buscar alguno. Bien, voy a cambiar, volvemos a la presentación. Muy bien, algunas apreciaciones, y ya para terminar. Actualmente los fabricantes, como ya lo iremos hablando, ya están ofreciendo estos paquetes y facilitan muchísimo la cuantificación de hierro y grasa. Los métodos de cuantificación se van a basar en principios ligeramente diferentes entre unos y otros, pero cuando vamos a las tablas, habitualmente los números, a menos que caiga justo en la transición de uno a otro, pero habitualmente se ajustan a esas tablas de referencia. Pueden haber errores de cálculo en presencia de demasiada sobrecarga de hierro o la colaboración del paciente en las apneas. Eso es un tema, obviamente, que como cualquier estudio de resonancia, nosotros necesitamos la colaboración del paciente. Entonces, hacer un cálculo o pretender hacer un cálculo con una imagen que no está bien adquirida puede ser un grave error. El MR Quanti puede procesar datos de secuencias en 2D, estándar, 3D estándar, mono eco y multi eco. Está disponible en todos los dispositivos para resonancia y se puede cuantificar también la esteatosis, que es importante. Antes no se le podía. El secreto en poder cuantificar la esteatosis es, recuerden, es en agregarle un eco fuera de fase. O cuando hablamos de secuencias multi-eco, puede agregarle más de un eco fuera de fase. Y se puede calcular todo esto de una sola vez. Las casas comerciales tienen los paquetes de software que se pueden cuantificar con las bobinas de superficie. También recuerden que no se pueden agregar filtros de corrección de intensidad en las bobinas. ¿Sí? Y las adquisiciones no pueden tener supresión de grasa. Ese es otro error que se puede, porque cuando podemos cuantificar hierro, pero cuando queremos valorar la cuantificación de grasa, ya pierde validez. ¿Sí? No requiere administración de contraste endovenoso cuando hablamos de cuantificación estrictamente. ¿Sí? Y es un examen muy accesible y de corta duración. ¿Sí? O sea, accesible técnicamente. Existen otras técnicas complementarias para el estudio integral del hígado, como ya lo habló nuestro gran amigo Bruno,
Bruno Lima, sobre cuando nos habló de los LIRAS, el tema de la elastografía, la espectroscopía, y bueno, y en sí el mismo estudio del abdomen superior, ¿no? Y este es un mensaje, o sea, ya todos lo sabemos, por eso está bueno traerlo. La técnica de resonancia es una técnica que nos permite poder cuantificar lo que nosotros querramos, y poder de esta forma interpretar a ciencia cierta cualquier escenario clínico. Es una forma más de evidenciar lo que hacemos. Bueno, muchas gracias y estoy a la orden con las preguntas. Muy bien, gracias Federico, muy interesante, muy completo, estuvo buena la presentación final con el programa para que se pueda ver prácticamente cómo se realiza. Así que le vamos a pedir a quienes deseen que abran el micrófono para realizar las preguntas que consideren necesarias. Mientras tanto, te hago una pregunta, Federico. Sí. Cuando uno coloca los ROI no tiene importancia el diámetro del ROI, el tamaño del ROI. Bueno, sí, en el método que acabo de mostrar, no tenemos mucho, perdón, con lo que estamos, no sé, voy a compartir, Carlos, ¿sí? La pantalla. Sí, sí. Un poquito. Yo cuando los puse como vienen predeterminados. ¿Dónde es que tengo para compartir? Vamos, hablando de esta plataforma en sí, ¿no? Pero yo al ponerlo, yo puedo trabajar con él como quiera, moverlo después de haberlo posicionado. Si me equivoco, volver a hacerlo, ¿sí? Sí. Eso no hay problema. El tener varios lugares tiene un porqué, que es abarcar más superficie, obviamente, para analizar. Cuando lo hacemos, yo lo hago en General Electric y ya no lo hago así, sino que hago un área, como lo mostré, a mano alzada, tratando de evitar al máximo no agarrar vasos, ni la vía biliar, tratar de agarrar lo más que pueda parénquima hepática, puramente. Igual, los datos, como lo mencioné, yo los voy correlacionando y bueno, y caen dentro de la tabla que yo espero que caigan. O sea, no me ha tocado que adquiera por el método R2 de General Electric y importe ese mismo examen, lo traiga acá y me dé otro valor, me da en el mismo rango. Bien, pero digamos, no tengo por qué colocar, más allá que vos coloques 6 o 7 ROI en los lugares correspondientes, el diámetro del ROI no tiene por qué ser igual en cada uno de los lugares. No tiene por qué ser igual. No Puede difiere la cambiar. cuantificación, digamos. No, para nada. Es más, vamos a hacerlo no hay ningún problema. Podemos acá, que sea más grande. Y es más, lo estoy poniendo cualquier, o sea, no tiene un orden. 1, 3. Lo que tiene esto es que no lo puedo ovalar, ponerle al ROI. Sí. En ese sentido es medio... Ahí. Bueno, vamos al músculo. Vamos a achicarlo. Al vaso. Y bueno, hasta este es el ruido. Igual, nos dio igual. Si nos fijamos acá, esto para ir más rápido ya nos vamos viendo acá. Sí, te dio 13% igual y te dio 46%. Sí, no cambió. Bien. Te hago otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, cambiamos la utilización de renes. No tenemos la posibilidad de
de tener el programa específico de Siemens, que es el que manejo yo en estos momentos. El LiberLab. Exactamente, no lo tenemos y dejamos de utilizar renes porque cuando adquirimos el paquete ya hace 2 años, el nuevo paquete cardíaco con los mapping, Sí, cuantificamos la sobrecarga de hidropático del músculo del miocardio y del del tejido hígado. hepático de la misma manera, y los resultados en milisegundos de los ROI que colocamos los llevamos a la página de la Universidad de Columbia, que Ajá. tiene un convertidor que te posibilita convertir los milisegundos en miligramos. Claro, claro. Sí, ahí Entonces, cambian, claro, son otra, cambian una unidad anterior, en realidad, a tener resultados. Está bien. claro, lo que se hace es, por ejemplo, se hace un corte en el hígado tomando lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, parte del hígado, pero se colocan, más o menos colocamos unos 6 ROI dentro del tejido hepático, se hace un promedio de las intensidades de señal y ese promedio se coloca en la página de Columbia de lo que sería el convertidor del T2 estrella y esos milisegundos te lo pasa automáticamente a miligramos y te da la posibilidad de hacerlo en 1,5 Tesla o en 3 Tesla a nivel hepático o en 1,5 Tesla o 3 Tesla a nivel cardíaco. Mira qué bien. Yo no tengo esa experiencia porque en corazón nunca no he hecho cuantificación. Eso Por eso. con el mapping Sí, T2. mirá. No, Eh, ahora estoy pensando, capaz que lo puedo probar en otro, en un G, y ver qué me da. A pesar de que en el G tengo para cuantificar hígado, ¿no? sí, Este, pero lo voy a probar, porque capaz que hay una correlación que está sí, buena y es otro sí. método más, otra opción más. Te voy a enviar cómo hacerlo para que vos puedas hacer. Vos tenés mapping T2 en G. Mapping T2 sí. No tengo T2 estrella, pero sí, Mapping T2 sí. Bueno, pero por ejemplo, el T2 estrella, ¿no tenés mapping T2 estrella? No, ese no. Bien, Tengo, no, ese Mapping T1 y T2. T2 estrella no. bien, por eso, porque necesitas el mapping Claro, para el T2 cardio estrella. y el Estrella. mapping, cuando viene por cuantificación, utilizamos el mapping de 2 estrellas para cardio y tenemos un mapping de 2 estrellas para hígado. Claro. Hay que tener eso para poder hacer las cuantificaciones mediante este método. Bien. Bueno, está bueno, hay que abordarlo. Yo no lo hice, pero está bueno. Igual te lo envío por si lo querés leer. Buenas. ¿Alguna pregunta, por favor? Enciendan su micrófono y se la hacen a Federico. Federico, ¿qué tal? André Valerio de Perú. André, ¿cómo anda? Todo bien, felizmente. Bien, le. Gracias por tu exposición, está muy bonita. He visto en algunas partes porque estoy en el trabajo y también estoy haciendo lo mismo que tú con el tema de LMR Quanti. Es muy interesante y nos está funcionando bastante. Y de Sí, verdad, está bueno. acabo de escuchar también a Carlos otra técnica adicional que está perfecta, entonces sería cuestión de seguir practicando. La Exacto. pregunta era porque no había visto, como te digo, toda la exposición y esta había la duda que yo tengo. Es exactamente, llegaste a ver por qué tiene que ser necesariamente con la antena Body Q y no la otra antena superficial. Hasta donde yo sabía era solamente por el tema de la calibración, pero hay algo más adicional, no sé, no, como no llegué a escuchar No, toda la exposición. mira, yo lo que entiendo, todo esto se trata de compartir información. La información que yo tengo es que no se puede utilizar para un cálculo correcto y a su vez que sea reproducible en el método MR Quantif,
las bobinas de superficie, justamente una por la reproducibilidad, que sabemos que cada bobina de superficie tiene su propia calibración, su mapeo, su mapeo de sensibilidad, entonces por ahí los píxeles o la anatomía que está más cercana a la antena va a tener una mejor señal que la que está más profunda, y todo eso puede llevar a cálculos erróneos cuando hablamos de cuantificación. Yo, yo creo que sí, que es eso, y me parece también que hay que tener en cuenta que las antenas que utilizamos al día de hoy son todas de imagen paralela, por lo tanto necesitan proceder a un campo de intensidades, a un mapeo de intensidades de sensibilidad, que depende de la cantidad de elementos que tenga cada uno, depende de la empresa, variaría completamente el registro o el resultado. Esa es otra variabilidad. Y el tema de que se haga con solo la antena de body coil, es la única antena que puede ser más parecida y con menos sesgos de errores. Por eso que decía Carlos recién, que cada antena se desarrolla para cada fabricante en particular y tiene su propia fórmula, su propia cocina, por decirlo así en criollo. Y es por eso que se trata de evitar. De todas maneras, Andrés, yo he probado consecuencias adquiridas multieco. Voy a ver, ahora, déjame fijarme acá, pero fijarme acá en la presentación, para un poquito, que si lo puedo traer, consecuencias multieco, con bobinas de superficie, y las pongo acá. Ahora, que ese cálculo al final sea confiable, cuando utilizo MR, no lo sé. Si va a ser confiable, se utiliza bajo la licencia de esa empresa. En mi caso, cuando he utilizado el MR Quantif y he tratado de subirlo, también he hecho la prueba, ¿no? De hacerlo con una antena, perdón, body, y no me permitía porque lo bloqueaba. Claro. El programa te lo bloqueaba. No, pero mira, no te lo bloquea, mira. Ahora voy a ver acá si tengo. Pasa que tengo un hemocromatosis, por ejemplo, aquí. Esta paciente, por ejemplo, hice todos los métodos. ¿Ves? Acá ya me está reconociendo la antena. Sí. Me está reconociendo esta que se pone en el body coil. Y la de superficie. Sí. Y acá yo le agregué un out, ¿vieron? Para poder cuantificar la grasa también. Y también los mapas, ¿eh? Hasta los mapas los puedo ¿okay? Claro. Y bueno, vamos a agarrar de 16 secos, por ejemplo. Y voy a correr esto acá porque yo no veo acá donde estoy. Aquí lo que podemos ir viendo es aquí el nivel, el nivel en el que estoy, ¿verdad? Yo creo que ahí, no sé, ahí voy a estar viendo algo de vaso también. Voy a agarrar todos los secos que estén en esta localización. Pero ojo, que cuando veo todos los secos, me toma las de otras secuencias también. Entonces tengo que sacar aquí, sacar acá. Acá me está tomando la posición de los secos que utilicé. No, la posición de camilla, perdón. Con ecos diferentes. Hice al revés. Lo dije al revés. Y acá todo esto tengo que eliminar, ¿eh? Tiki, 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 tiki. Disculpen, pero es así. Porque tengo varias cosas. Si hubiese cargado solo esto, era más fácil. Acá ya me dice, la adquisición, por ejemplo, esto era un error que yo lo quería mostrar, fue adquirida con FATSAT. Entonces me va a decir que la sustracción de grasa
la sobrecarga de grasa no lo va a poder calcular. Y aquí vamos con nuestro ROI, nuestro ROI, nuestro ROI, nuestro ROI, aquí, aquí, automáticamente nos pone aquí, ¿sí? Y aquí, mira, aquí hizo el cálculo. La grasa no la va a poder hacer porque ya tiene saturación de grasa. Pero ya lo pudimos. Tiene sobrecarga moderada, alta esto. Mira, sí, arriba de 240, altísima. Y ya lo pudimos hacer, Andrés. Claro, sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Federico, y nuevamente. No, por favor. Y a la orden. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y es importante, Carlos, una cosa, porque yo lo vi que en alguna edición que este método no podía valorar la sobrecarga hepática. La sobrecarga de grasa hepática, y sí lo puede hacer, siempre y cuando la adquisición haya sido bien hecha. Sí. Claro, antes no lo hacía. Antes no lo podía hacer. No. Y fue toda una evolución cuando primero lo hizo Rene, después vino Alustiza, después vino Rose, y le empezaron a agregar los fuera de fase, y ahí fue evolucionando. Y después, bueno, ponía la secuencia multieco, y ahí la posibilidad de meter dentro y fuera de fase, dentro y fuera de fase, y ahí vos podés tener ambas informaciones. Bien. El que quiera hacer una pregunta, por favor, que abra su micrófono. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a despedir a Federico. Estuvo muy bueno esto del programa que pudiste poner, Fede. La verdad que... Bueno, me alegro. Y sí, porque después de la teoría podemos ver cómo se puede cuantificar en pantalla. La verdad que está muy bueno, y el ejemplo que hiciste recién aclaró también otro tema. Sí, no, y hay veces que yo en esto hace un tiempo que estoy, lamentablemente, una cosa que yo no lo dije, no son pacientes que nos vengan todos los días ni todas las semanas, digo, son pacientes que a veces, y cuando te vienen por el examen de cuantificación. Entonces, no siempre todos están atentos a estos parámetros, y si no tenés el protocolo bien armadito, el cálculo puede ser cualquier cosa. Y yo creo que cada vez se va evolucionando favorablemente en poder cuantificar más y más cosas en diferentes escenarios, fuera del hígado, hablando, ¿no? Exactamente. Bueno, Fede, mil gracias. Por favor. Excelente. Te mando un abrazo. Cuídate. A todos. Bueno, igualmente, a todos. Perdón, y feliz día a los tecnólogos médicos. Sí, Muy feliz día a todos los tecnólogos médicos, que justo en este contexto es fundamental, ¿no? Un colchón fundamental. Exacto. Ahí en Chile, que cumplieron más de 70 años en la profesión. Bueno, les doy un abrazo, saludos a todos, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos el sábado 10 a las 19 horas de Argentina, como siempre, en la próxima conferencia de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Buenas noches, buenas tardes, Fede. Gracias por todo. Igualmente para todos. Un placer.